Hola, hola, bienvenidos a Maestranza, el podcast, ahora con nuevo formato, nuevo contenido y también con una nueva temporada de nuestro material de historia y análisis político. Vamos a tener algunas informaciones en formato video y la nueva temporada del podcast como tal de contenido 100% histórico va a mantenerse en 100% audio. En este primer video que vamos a conversar el día de hoy, en este primer encuentro en formato YouTube, vamos a hablar sobre cuáles son mis primeras impresiones de Venezuela después de haber regresado de 5 años viviendo en el exterior, específicamente en Ecuador, en Quito. Primero, bueno, uno de los motivos que me hicieron decidir irme era buscar un mejor futuro para mi familia. En ese momento estábamos buscando un lugar que por lo menos nos diera las bases para mantenernos de una forma sana y sobre todo segura, en un lugar en el que pudiéramos empezar de cero. Y pues decidimos que fuese Ecuador el destino, porque además podíamos llegar ya con una visa de trabajo y bueno, otras aplicaciones que vamos a hablar después. Pero para darle explicaciones por qué decidí irme del país. Después de 5 años, yo me fui en el 2016, vuelvo en el 2021. Estoy regresando igual con mi esposa y con mi hija y también con una mascota, con una perrita que se llama Ávila. En este regreso nos hemos encontrado con muchas cosas también que vale la pena analizar y revisar, porque hay muchas cosas que han cambiado. No es el mismo país del 2016, no es la misma forma de pensamiento de la gente y no es la misma realidad la que se está viviendo acá, sobre todo en Caracas. Vamos a empezar entonces por el principio, desde que decidimos regresar. Lo primero, bueno, lo básico, lo obvio, es la emoción del regreso, el saber encontrarnos con nuestra familia, con nuestros amigos que todavía permanecen en el país. Es una emoción bastante fuerte que te mueve la fibra y te hace sentir muchas cosas en tu cabeza, te hace sentir que quizás estás fracasando o que estás dando un paso atrás, pero la realidad es que nunca es un retroceso llegar a tu casa, a tu país, porque siempre te van a recibir de la mejor manera y siempre va a haber una sonrisa que esté a la puerta del aeropuerto esperando tu llegada. Así que con la llegada de nosotros y además con una niña hermosa en brazos, para nuestra familia fue muy importante y para nosotros también. De hecho fue uno de los motivos que nos llamó a regresar, el hecho de estar con nuestros familiares que muy pocas veces podíamos ver estando en Ecuador. Una vez que aterrizamos, que pasamos los nervios normales de haber salido de un país en el que ya estábamos sintiéndonos relativamente cómodos, aunque hay muchas cosas que analizar de allí también, que ya llegamos a Maiquetía, que aterrizamos en el aeropuerto, comienzan los primeros encontronazos con la nueva Venezuela, ¿no? Lo primero, siempre los venezolanos hemos tenido un terror horrible al momento de retirar las maletas al pasar migración. Y bueno, en esta ocasión, a pesar de que la espera fue extremadamente larga, no tuvimos ninguna mala noticia ni ninguna sorpresa negativa con algún imprevisto con las maletas. Eso es algo muy positivo, algo que hace muchos años atrás no era posible. Siempre había alguien que uno conocía que tuvo algún problema con su equipaje. Lo otro que vemos como la nueva Venezuela, y aparte de la nueva realidad por el tema de pandemia y COVID-19, es el PCR Maiquetía. Sin embargo, debo decir que fueron muy amables el personal que nos atendió. Nosotros veníamos, como les dije, con una bebé de 1 año y medio y una perrita, y nos dejaron pasar con privilegios, nos atendieron rápido. Incluso fue más fácil para nosotros y menos agresivo el hisopado nasal que el que nos realizaron para poder abordar desde Quito. Pero ya ahí podemos ver dos cosas. Primero, una realidad mundial, que es el tema pandemia. El tema del PCR Maiquetía, pues bueno, se puede discutir muchas cosas, pero a pesar de todo fue bastante amigable el proceso e incluso hasta menos traumático. El día que nosotros llegamos,
cayó un verdadero aguacero en Caracas, en La Guaira, una lluvia impresionantemente fuerte, y eso me hizo ver la realidad de la carretera Caracas-La Guaira. La carretera Caracas-La Guaira, para todos los que la hemos transitado, bien sea para ir para el aeropuerto, para ir a las playas, eh, es una carretera que incluso para los propios caraqueños en algunos puntos da miedo por la velocidad que se puede tomar, por la forma en la que manejan las personas. Nosotros en subida la realidad es que vimos mucha basura, había mucho, muchas cosas que mejorar en el manejo de las lluvias, pero eso no es nada nuevo con Venezuela. Siempre, año tras año, tenemos esta situación con las lluvias que generan siempre caos. Sin embargo, nuevamente por la realidad pandemia, no había mucho tránsito. De hecho, llegamos en semana radical. No había tránsito, había muy pocos carros y pudimos llegar a Caracas a pesar de la lluvia sin ningún tipo de problema. Ahora, los puntos que estoy seguro que más le genera interés a ustedes que me están viendo, que me están oyendo, es el tema de cómo es esta nueva Venezuela, esta Venezuela 2021, post pandemia. Bueno, post pandemia no, está en un proceso, ¿no?, de post pandemia, muy lento, pero va avanzando hacia ese punto. Pero la realidad es que hay muchos cambios, ¿no? Eh, Como les dije, no son los mismos los venezolanos que están acá, no son los mismos caraqueños. En el 2017-2016 había una cierta hostilidad porque había un agotamiento mental muy fuerte por las complicaciones políticas, por las frustraciones en muchos aspectos y además por la alta escasez que existía en ese momento. Hoy en día noto que el caraqueño está un poco menos agresivo, está mucho más amable, hay una cordialidad a pesar de que hay muchos controles hasta absurdos en los supermercados, como por ejemplo al momento de ingresar, además de lo obvio del tema de la temperatura, el tema de la desinfección de las manos, que está bien y es obvio que hay que mantenerlo, te piden y te informan que los bolsos, mochilas, bultos, coches de niños, todo esto te lo van a revisar al salir, cosa que ya te anuncia que ahí sigue una desconfianza en muchos temas. Sin embargo, al entrar a los primeros supermercados que hemos visitado, supermercados de diferentes niveles, en diferentes lugares, tanto en el este como en el oeste de Caracas, el cambio es abrumador. O sea, en el 2016 se hacían colas larguísimas solo para ver qué llegaba, qué había de la canasta básica. Hoy en día los supermercados están full y además hay variedad de marcas y de orígenes, porque no solamente hay producción nacional, también hay muchísima importación, que eso es otro tema que voy a hablar más adelante. Pero los supermercados como tal, los mismos supermercados que todos conocemos, tienen un cambio y además hay un buen abastecimiento que genera una cierta confianza a la hora de ir a comprar. Pero ¿dónde está el cambio más brutal? Todos te reflejan los precios en bolívares por obligación del gobierno nacional, pero también están reflejados en dólares. En Venezuela se vive, y esto no es un secreto, esto lo han dicho muchos influencers que han venido a Venezuela, cosas que ha ayudado muchísimo a darnos una vitrina en tema de turismo y también de ver la realidad para quienes no estábamos acá al momento de la publicación de los videos. Pero una cosa es ver videos y otra cosa es encontrarse la realidad. Aquí hay algo importante, los precios están en dólares y me he dado cuenta que el caraqueño, los venezolanos en general, no le han dado el valor al dólar como tal. Es decir, hay una especie de relax total con respecto a los montos en dólares. La gente prefiere manejar los montos en dólares porque los montos en bolívares todavía cuando se hace este video no ha ocurrido la reconversión que empieza el 1 de octubre, pero obviamente el monto en dólares es mucho más bajo, es más fácil de manejar y creo que por eso el caraqueño no ve el peso de un dólar. Es decir, se va a hacer una compra en el supermercado y encuentras productos que me refiero por ejemplo a un kilo de azúcar puede costarte $1 y del mismo peso de un kilo te puede costar $1.50. Y al momento de pagar se ve algo que yo nunca había visto aquí
que es que sacan dólares en efectivo y pagan sin ningún remordimiento. Antes era casi un pecado tener dólares en efectivo, y cuando tenías dólares pues era un tema hasta de nerviosismo el salir del banco por el tema Cadivi y todo eso que nosotros vivimos hace años atrás. Hoy en día es sumamente normal. Y con esa normalización del manejo de la moneda del dólar, creo que no se le ha dado la importancia ni la verdadera respeto que debe tener una moneda como esa, porque se gasta en cualquier cosa. O sea, hay gente que cuida carros y te pide de propina $1. Gente que me verá de otros países dirá, bueno, pero $1 quizás no es tanto. Pero para un país que no tiene una dolarización oficial y que no hay una emisión por parte de los bancos, o una entrega, mejor dicho, de los bancos en dólares, pues es un tema que sí hay que tomar en cuenta. Porque los dólares que hay en Venezuela son dólares que ha traído la gente, son dólares que se han manejado de manera privada, y que eso pues debe manejarse con mucho cuidado, porque no es un tema bancario como tal, aunque han habido muchos cambios que podríamos analizar posteriormente. Los precios relativamente son similares a los precios que uno puede encontrar en países como Ecuador, como Colombia, como Perú. Me refiero a que un cartón de huevo puede costar entre $3.80 hasta $4.40, obviamente dependiendo del supermercado o del mercado al que vayas. También hay muchos mercados populares de vegetales, frutas, hortalizas, carnes, pollos. Hay muchos mercados en diferentes lugares que te facilitan el acceso a la comida, y ellos aceptan divisas, es decir, aceptan dólares, y también tienen puntos de pago con los que puedes pagar con moneda nacional, siempre en débito. He visto muy pocas veces dinero en efectivo, o sea, bolívares soberanos en manos de la gente. La gente maneja solamente dinero en plástico, o por transferencia, o por Cele, que es algo también sumamente normalizado. La gente hace cola para pagar en un supermercado, y al finalizar el conteo de los productos y los costos, la cajera entrega o dice cuál es el correo al que hay que hacer el Cel, la transferencia, y la gente paga sin ningún tipo de problemas. Atrasa las colas, hace un poquito de tráfico, pero la gente está tranquila. Y recuerden que venimos de 5 años, de muchos años atrás, en los que se hacía unas largas colas para conseguir cualquier cosa, y creo que eso también ha normalizado al venezolano, ¿no? Otra cosa importante que hay aquí y que se ve es el tema de la gasolina. El tema de la gasolina se maneja en dos formas, ¿no? Está la regulada, que es un precio verdaderamente irrisorio para llenar un tanque de gasolina, y el dólar o la venta en dólares a precio internacional. El precio internacional, para que se haga una idea, un carro compacto puede costar llenar el tanque entre 12 y $15, dependiendo también obviamente del carro, ¿no? De la marca y de la capacidad. Me imagino que carros más grandes tendrán que pagar entre 15 y $20. Vuelvo con la misma comparación, en lo que yo tenía cerca, que era Ecuador, son los mismos precios. ¿Dónde está mi preocupación? No en el manejo de los dólares, sino que en Venezuela no hay una dolarización de los sueldos. No hay un sueldo mínimo con dólares, sino que hay un sueldo basado en bolívares, y hay muchas bonificaciones, y eso significa que no hay una constante de ingreso en dólares para los venezolanos. Entonces, decir que un tanque de gasolina puede costar $15 para algunos de ustedes puede ser quizás un precio accesible, pero hay que recordar que aquí el sueldo mínimo ronda creo que 7 millones de bolívares, y esos son, como al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, $1.50, poco más de $1.50. Y eso es otra cosa que olvidé mencionar. Los supermercados y todos los negocios que quieran vender y ofrecer la posibilidad de recibir divisas están obligados diariamente a publicar la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Es decir, no se maneja un precio del dólar paralelo, hay un dólar oficial, y es el que por ese debe regirse todos los comercios que hay en la ciudad. Entras a cualquier supermercado, a cualquier negocio, a cualquier local, incluso restaurante, y está un papel en la entrada con el precio del dólar al día, y es un precio oficial, cosa que antes no existía. Antes, cuando algunas personas querían pagar en dólares, se basaba en dólar negro o en dólar paralelo. Ahora hay una obligación por parte del Banco Central de publicar
la tasa real del Estado. Desde que yo llegué ha fluctuado muy poco, 4.100.000, 4.080.000, 4.190.000, nunca ha superado esa franja. Vamos a ver qué sucede en el momento en el que se ejecute el cambio del cono monetario y de la simplificación del bolívar. Un problema grave que hay en Venezuela es el tema del internet. El servicio de internet se está rozando lo pésimo. Hay ofertas de diferentes servidores de internet, está CanTV, está Inter, hay varios, pero la oferta de la capacidad de internet es muy mala. Eh, Puedes pedir un plan de 20 megas, recién llegué, abrieron uno de 50 megas y midiéndolo constantemente no supera los 5 o 6 megas. Un buen día o una buena noche puedes llegar a 8 megas a pesar de que tengas un plan de 20 o de 50. El tema del internet es algo que para aquellos que necesiten trabajar con una buena conexión es terrible. Y eso me hace saltarme un momento porque vienen otra vez las clases, ya va a estar por iniciar el año académico en Venezuela y va a empezar, va a ser alterno, o sea, va a haber una semana de flexibilización en la que los estudiantes deberían asistir a clases presenciales y va a haber una semana de radicales, es decir, que en esa semana va a ser clases digitales. Si todos los estudiantes y profesores van a conectarse a la vez, creo que el sistema va a ser bastante terrible. Así que eso es un elemento a tomar en cuenta. Los métodos de pago ya los he mencionado. Está simplificado el manejo de dólares en efectivo. Está simplificado el tema de pagar por transferencias internacionales, sobre todo manejando el CEL. Mucha gente tiene cuentas bancarias en Estados Unidos y hacen transferencias por esa vía. Pueden tardar desde 5 minutos hasta media hora. Deben esperar a que verifiquen y una vez realizada la verificación, pues pasa el siguiente cliente. Eso es fastidioso porque frena un poco el avance, pero se puede entender hasta cierto punto. El tránsito en Caracas ha bajado muchísimo la cantidad de horas que podía pasar para trasladarte en horas pico. Primero, vuelvo al punto, es obvio, estamos en un proceso de pandemia, es decir, eso baja la cantidad de gente transitando. Hay muchas oficinas que todavía trabajan por teletrabajo, a distancia, a remoto, como quieran llamarle, y eso hace que baje mucho el tránsito vehicular. Todavía, bueno, yo llegué en una época en la que no hay clases, así que también eso facilita, pero todos los caraqueños que hemos manejado, que hemos tenido que movernos de un lugar a otro, sabemos que en Caracas las distancias eran impredecibles en tiempo, así que actualmente hay un tránsito vehicular muy bajo. Puedes llegar a un sitio a otro, puedes transitar la autopista de un punto a otro siempre y cuando no haya algo normal como algún accidente, alguna modificación de la autopista, de las calles, que hay mucho asfaltado. También vienen elecciones próximamente el 21 de noviembre. Entonces, este hecho del tránsito vehicular me ha llamado mucho la atención porque antes era muy difícil transitar en Caracas. Actualmente te puedes mover muy fácil. Vamos a ver cómo se da a medida que se vaya logrando la normalización y sobre todo cuando empiecen las clases. Algo que sí he visto es que hay muchos carros accidentados. Hay gente que lo atribuye a la mala calidad de la gasolina. La gasolina, recuerden que viene en gran parte de Irán, viene otra parte que se refina acá en Venezuela, un porcentaje pequeño, pero la calidad de la gasolina dicen que es muy baja. A nivel personal, me ha tocado semanalmente llenar el tanque, como les dije, entre 10 y 15 dólares semanales para llenar el tanque, y la gasolina, o sea, le genera un olor al carro bastante fuerte, cosa que no era típico acá en el país, pero bueno, ya la gente se va acostumbrando, la gente ya lo ve normal. Y cuando digo esto, no es porque haya gente que tenga un mejor carro y tenga un mejor manejo de gasolina, no, es que todos los carros cuando están en la calle huelen igual, y es porque la gasolina en verdad podría estar de una mejor calidad. Estos carros accidentados en la calle es absolutamente normal. He llegado a contar hasta 20 carros en una salida de una hora de ir y volver. Me encuentro muchísimos carros parados en el hombrillo.
gente auxiliando, gente haciendo remolque. Otra cosa, no veo muchas grúas, el servicio de grúas es bastante costoso, entonces la gente lo que hace es remolcar el carro con un conocido, con guayas, y van llevando el carro de un lugar a otro. Una cosa importante es la sensación de seguridad. Eh, yo vengo de una ciudad que es Quito, que a pesar de estar en Sudamérica y todo lo que sabemos, es una ciudad en la que podías caminar por ciertos lugares con mucha tranquilidad, con el teléfono en la mano, sin importar el rango de tu teléfono, podías ir en el carro con el vidrio abajo, obviamente respetando y siempre teniendo en cuenta el sector en donde estaba. Cuando llego acá a Caracas, mi mente volvió a ese 2016 en el que prácticamente pisar la calle te generaba ansiedad porque podías encontrarte con un ladrón, con un malandro, con armas de fuego, que estaba normalizado acá en Caracas. Actualmente veo algo muy relajado. Veo a la gente en transporte público, cuando voy en mi carro, veo los autobuses y la gente va con sus teléfonos en la mano, la gente camina en la calle con sus teléfonos en la mano. No estoy diciendo que esto es Suiza, pero la sensación de inseguridad que existía hace tiempo atrás ha disminuido muchísimo. No estoy diciendo que Venezuela está mucho más seguro, estoy diciendo que la sensación del ciudadano ha bajado a nivel de inseguridad, de sentirse con la tranquilidad de caminar por la calle y sacar algo tan sencillo como el celular para ver un mensaje, para hacer una llamada. Eso es importante porque te mejora un poco la calidad de vida. O sea, actualmente en redes sociales hay muchos debates y hay gente muy pasional diciendo que Venezuela se arregló y otros diciendo que no se arregló, que todo es mentira, y todo depende de la forma en la que tú lo veas. Si para ti el hecho de poder ir a la calle, de poder sacar tu teléfono, de poder tener el vidrio abajo, obviamente, repito, sabiendo en dónde estás metido, pero te hace sentir mejor el hecho de poder ir a un local, a un restaurante, comerte algo, pagarlo, te hace sentir bien, cosa que no podías hacer antes, pues probablemente para ti Venezuela sí mejoró, y está bien. No vamos a entrar en temas de análisis económicos y políticos muy a profundidad, eso lo vamos a hacer en otros momentos, pero puedo decir que he visto al caraqueño un poco más relajado a la hora de ir a la calle, a la hora de hacer compras, a la hora de salir del hogar y de cumplir con una vida normal y cotidiana. Las motos que antes veíamos, que para nosotros era una alarma y era un miedo escuchar una moto cercana, ahora muchos mantienen el servicio de mototaxista, pero hay muchísimos delivery, hay muchísimas empresas de delivery que le están dando trabajo a jóvenes, a personas con motos, que se están dedicando a trabajar honestamente con esto, y los ves en la calle a toda hora circulando de una forma típica del motorizado caraqueño, pero por lo menos se ve que lo que antes nosotros veíamos con miedo ahora es una fuente de trabajo, y eso es importantísimo porque de ahí te ayuda a entender por qué la sensación de seguridad ha mejorado. Ahora, ¿cómo se maneja en Caracas? Pues bueno, eso sí ha sido algo impresionante porque nunca en Caracas se ha respetado las normas de tránsito. Pero ahorita las cosas llegaron a un nivel superlativo. O sea, ahora es absurdo manejar en Caracas. Vas a manejar pasando una luz verde y tienes que pasar con miedo porque la gente cruza las calles con una velocidad descomunal, no respeta las luces. Si tú estás en el semáforo y está en rojo, la gente toca corneta y te exige que te comas la luz porque está algo normalizado. Y esto lo digo con incluso policías parados cerca. Lo mismo ocurre para dar vueltas en U. La gente, he visto en la autopista, en la antigua Francisco Fajardo, ahora se llama Gran Cacique Huaycaipuro Jefe de Jefes, creo que nadie le llama así, pero igual algunos no lo sabrán, pero ese es el nuevo nombre de la autopista Francisco Fajardo. He visto carros y he visto motos en sentido contrario, o sea, como decimos, comiéndose la flecha. Una cosa absurda, pero es la cotidianidad de esta nueva Caracas. Otro elemento importante que he visto son los restaurantes llenos. Y eso, vuelvo, es un elemento que hace que la gente sienta que las cosas han mejorado. No voy a hacer el análisis si mejoró o no, pero hay restaurantes llenos, hay gente haciendo fila para entrar a cafetería, a heladería,
a restaurantes y de todo tipo de target. Hablo de restaurantes sumamente costosos en la avenida principal de las Mercedes, en la Castellana, en el Rosal. He visto restaurantes llenos en sectores un poco más populares, y la gente haciendo fila para entrar, para comer, y como les dije, los costos son similares a costos internacionales y la gente entra a pagar. Otro elemento que me ha llamado la atención y que venía haciéndome ruido desde que estaba en Ecuador era la realidad de los bodegones. Los bodegones son como unos mini market bastante desarrollados en temas de imagen, o sea, se ven lujosos, evidentemente tienen un costo bastante alto en algunas cosas, pero el mito que se tenía de que los bodegones era para las personas adineradas, que tenían una capacidad adquisitiva diferente, cambió. Ir al bodegón es como ir a un pequeño abasto, y es como ir a un mini market que uno pueda visitar en cualquier otra ciudad. Los productos que están allí son tanto nacionales como internacionales. Hay incluso muchos productos artesanales de emprendimientos venezolanos que están ofreciendo algún tipo de alimento o de vida allí. Y eso es importante porque eso ha dinamizado un poco la economía y ha hecho que el dólar circule un poco más. Estos bodegones han ido evolucionando. Yo estoy llegando en una época en la que los bodegones ya tienen un par de años existiendo, y la evolución que he visto en los bodegones es que ya no solo venden productos importados o nacionales, sino que incluso están creando pequeños espacios con locales de comida, restaurantes de comida rápida o restaurantes tradicionales para consumo en el espacio, y son muy bonitos, son bastante lujosos y se ve un servicio bastante interesante y bastante chévere. He visto bodegones en el oeste de la ciudad. La imagen al principio era que eran solamente en el este, en las zonas más pudientes. Ahora he visto bodegones en centros comerciales de lugares en los que no me imaginé que iban a existir. Y además hay otra cosa. Antes nosotros hacíamos mercado normalmente en un solo sitio. O sea, íbamos al supermercado de nuestra mejor selección y podíamos comprar todos los productos allí, enlatados, cárnicos, vegetales, frutas, etcétera, líquido, todo, etcétera. Todo eso que queríamos comprar lo podemos comprar en un solo sitio. Ahora he visto e incluso me han recomendado amigos y familiares que las compras las haga en diferentes lugares. Es decir, en este supermercado compras esto, en este bodegón vas y compras esto, en este sitio específico vas y compras la carne, para ahorrar un poco. Aquellos que valoran mucho el dólar saben que es importante el ahorro de algún centavo para que puedas invertirlo o puedas aprovecharlo o gastarlo en otras cosas. Por eso digo, hay muchos supermercados que he ido y la gente compra, algunos con miedo, otros con recelo, otros llegan a la caja y esperan ver el monto final para determinar si se llevan todos los productos o no, pero no he visto supermercados con personas con un carrito desbordante como pasaba antes. No lo he visto. He visto gente haciendo mercado, comprando cosas puntuales y que probablemente van rotando por diferentes lugares para cumplir con las compras y con la lista de compras estimada. Hay muchas cosas que he visto también y que me han generado una satisfacción. El venezolano siempre se ha mostrado, quiere mostrarse al mundo como una persona que entiende, que es liberal, que tiene mucha comprensión de la diversidad, pero la realidad es que no, son muy conservadores. El venezolano es muy conservador. Ahora no, ahora he visto que hay muchos jóvenes con cabellos de diferentes colores y la gente ya lo ve normal. Antes, cuando alguien caminaba con un color distinto de cabello, se le quedaban viendo, lo señalaban. El hecho de tener algún tatuaje a la vista también era como extraño. Actualmente no es así. Actualmente por la calle hay una diversidad brutal y la gente lo ve normal, como si nada estuviera ocurriendo, y eso es chévere porque eso te ayuda en tus procesos de desarrollo como ciudad y como país. Esta realidad que he visto está dividida en dos. Está quien tiene un deseo de desarrollo, de crecimiento, de emprendimiento, y hay otros que están completamente desmotivados. ¿Y a qué se debe esto? Aquellos que tienen deseos de crecer, que sienten que Venezuela está mejorando, que todo está
buscando un nuevo norte son aquellos que tienen acceso a los dólares porque los trabajan, porque los producen, porque tienen la forma. Pero los que están desmotivados son los que normalmente no tienen el acceso al dólar y obviamente sienten que su capacidad adquisitiva está muy limitada, y tú puedes verlo con la gente, tú puedes conversar con las personas, tú puedes hablar con ellos y te das cuenta de manera inmediata. Hay gente que te dice, sí, no, esto está mucho mejor, hay muchas cosas que han cambiado, Venezuela está mejorando, porque tienen esa capacidad adquisitiva que antes no es que no la tenían, sino que no la podían ejercer en Venezuela. Tenían que salir a Estados Unidos o a Europa o a otros países de Latinoamérica para disfrutar de ciertas cosas. Ahora, aquí en Venezuela, sin importar los motivos, hay de todo. Hay de todos los productos que quieras. Cosas que podías conseguir solo en Walmart, los puedes conseguir en el bodegón de la esquina. Y eso para las personas es una mejoría. Porque antes tener un acceso a productos que veías solo en televisión o que los veías a la distancia en Amazon o que tenías que esperar alguna aprobación de Cadivi para poderlo obtener y que ahora esté ahí a la vuelta de la esquina, para muchas personas es mejoría. Pero esa muestra de esos productos para otros que no tienen acceso a los dólares, obviamente genera una desmotivación y una sensación de hundimiento terrible que se puede palpar. Y obviamente siempre hay gente intermedia que te dice que bueno, que sí, que tienen la ilusión, que van a trabajar. Como les dije, he visto, conozco gente que está trabajando en diferentes áreas de la vida laboral y todos, hasta con los que yo he hablado, todos cobran bonos en dólares. Que algunos se los dan quincenales, otros son semanales, otros son mensuales, otros son bimensuales, no importa, pero les están dando dólares y en efectivo. Entonces, hay una posibilidad de acceso al dólar, pero aquellos que no la tienen porque ya son personas pensionadas, son jubilados o no tienen una profesión definida porque nunca terminaron los estudios o porque no pudieron tener acceso a los estudios, obviamente tienen que buscarse la vida, tienen que buscar la forma de vivir, y vivir netamente en bolívares es muy complicado, es la realidad, es muy complicado. Si tienes dólares puedes resolver, puedes conseguir, puedes ir a donde tú quieras y consigues lo que puedas buscar. Pero si no tienes dólares en mano es muy difícil. Hay un deseo de surgir muy grande entre el venezolano, esté o no esté con acceso al dólar. Y quieren cambiar. Y aquí hay algo importante y con esto vamos dándole el cierre a este primer video. Hay un deseo de crecer y de mejorar. Ya yo no escucho en las calles esas eternas conversaciones de política, que había un enfrentamiento, ¿no? Había un choque entre las dos ideas de oposición u oficialismo. Ya esas conversaciones no las escucho, ya no hay una pasión por la política que suele generar frenos, que suele generar frustración, que suele generar hasta dolor. Pero actualmente ya la gente como que puso la política en un segundo plano, no es que la olvidó, sino que la puso en un plano en el que dijo, yo voy a vivir, yo necesito generar dinero, yo necesito vivir, yo necesito sentirme bien en mi país, porque no todos quieren irse de Venezuela y todas las decisiones son válidas. Aquellos que emigraron, como yo, buscamos un nuevo futuro, unos regresamos, otros no quieren regresar y todas las opiniones son respetables y todos suman algo a esta Venezuela. Pero aquellos que quisieron quedarse, que tuvieron que enfrentarse a tantas cosas tan difíciles, pues se agotaron y dijeron, ¿sabes qué? Yo necesito cambiar mi vida, cambiar mi realidad y sentirme bien. Y eso es algo que debemos comprender y que debemos valorar y sobre todo aplaudir, porque no es fácil estar en un país con tantas complicaciones y haber resistido tantos años. Así que el hecho de que algunas personas digan, yo siento que Venezuela está mejorando, hay que respetarlo porque no sabes qué vivió esa persona. Obviamente comparas a Venezuela con Suiza, con Inglaterra y estamos muy atrás. Pero Venezuela en ciertas cosas ha mejorado. Como les dije, esa forma de ser, ese sabor caribeño se mantiene. Yo viví en una ciudad en la que era muy difícil que alguien te saludara en la esquina a menos que te conociera. Aquí vas caminando, la gente te saluda. Volvió la sonrisa del caraqueño que tanto tiempo se había opacado. Hay unas ganas
de salir adelante, hay unas ganas de trabajar, hay unas ganas de vivir que, que yo no sentía en el momento en que decidí irme. Así que eso es importante tomar en cuenta, eso da ilusión y da ganas de seguir adelante, de creer en este país y sobre todo al ver que hay una posibilidad de crecimiento, eso genera, por lo menos en quienes decidimos volver a Venezuela, una, una paz y una ilusión que probablemente no sentíamos en el país que seleccionamos como segundo hogar. Así que con esto vamos a cerrar esta primera parte, luego vamos a hablar ya de un poco más fuerte del tema económico, sobre todo en vistas del nuevo cono monetario que empieza el 1 de octubre. Hay mucha incertidumbre con respecto a eso, la gente tiene como recelo de hablar de eso, aunque dentro de todo estamos como acostumbrados a estos cambios, a esta simplificación de la moneda, pero pues bueno, hay cosas que hay que analizar a profundidad y que vamos a seguir avanzando. Como conclusión, les dejo esa reflexión. Eh, Venezuela es otra, hay ganas, hay esperanza, hay ilusión, hay deseos, cosa que yo no veía hace mucho tiempo, hay mucho emprendimiento, hay mucha oferta, hay mucha demanda, pero eso sí, hay mucha frustración y hay una gran desigualdad. Hay un país partido en dos, y ya no en temas políticos, sino en temas de acceso a, al dinero y sobre todo a los dólares. Me despido, estoy en proceso de grabaciones de la nueva temporada de Maestranza, que vengo con un contenido espectacular, así que espero que me sigan, suscríbanse en el canal de YouTube y síganme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, @maestranza.ja y en Facebook como Maestranza. Muchísimas gracias por estar allí, por escucharme, por verme en este nuevo formato y pues nos seguiremos viendo en diferentes oportunidades. Muchísimas gracias. Hasta luego.